En unos minutos más iniciamos nuestro estudio del día jueves. Les invitamos, Iglesia Evangélica del Discipulado les invita cariñosamente a conectar en unos minutos más. En unos minutos más les invitamos a conectar por la red social Facebook. Les invitamos a conectar para el estudio del día jueves, Jeremías capítulo 9. Estaremos haciendo un repaso. En unos minutos más estaremos transmitiendo en vivo el estudio bíblico a cargo del pastor Luis Cortés de la Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano. La gloria es para Dios. En todo momento la gloria es para Dios. Vamos a iniciar en unos instantes más el estudio bíblico del día jueves, capítulo 9 de Jeremías. Les invitamos en amor cristiano, fraternalmente en Cristo, a que se conecte ahora para estar juntos estudiando la palabra de Dios. Vamos a iniciar el estudio entonces del día jueves con una palabra de oración. Y luego vamos a leer la Biblia, la Escritura, que nos invita a reflexionar ya por última vez sobre esto que hemos estado analizando desde el día domingo. Recordamos que la dinámica es: el día domingo se presenta el estudio, se entrega, y lo reflexionamos el día martes y el día jueves para ir aclarando todas las dudas que puedan quedar sobre el estudio mismo. Vamos a orar, porque siempre es bueno, recomendable y sano y de gran propósito para nuestras vidas orar antes y al final de nuestra reflexión en el estudio de la Biblia. Pasemos a orar. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús y pedimos que en este momento tú abras los oídos, el entendimiento y el corazón de mis queridos hermanos, amigos, que a la distancia, Señor, nos unimos en torno a este maravilloso poder de la palabra de Dios. Señor Todopoderoso, yo te ruego en este momento que tú puedas guiar el corazón de cada uno de tus hijos, nuestra mente,
y colocarnos en el propósito de Dios para entender la grandeza y la profundidad de tu palabra. Señor, bendice la palabra, Señor, y ayúdanos a quedarnos sometidos a este gran y maravilloso poder de la palabra de Dios. Y permite que nuestros queridos auditores, al conectarse, no solo lo hagan con una persona o con una institución, sino que principalmente y sobre todas las cosas contigo, que eres el Señor, autor y consumador de todo cuanto existe. Reconocemos tu señorío. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a proceder a leer los últimos versículos del capítulo 9, que son muy interesantes y que nos dan un cierre del tema que hemos estado viendo esta semana. Capítulo 9, versículos 23 al 26, dice así, lleva por título: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Gracias, Señor. Bueno, estamos cerrando con estos versículos del 23 al 26 del capítulo 9. Estamos cerrando el capítulo 9. ¿Qué es lo que ha sido este capítulo 9 para aquellos hermanos que se integran? El capítulo 9 nos ha hablado principalmente de la apostasía, que es apartarse, ¿no es cierto?, de Dios. Hemos estado viendo la apostasía, que es el apartarse. Pero también hemos visto con profundidad, los primeros versículos hablaban de un lamento o una intercesión, una oración llorosa, quejumbrosa, de parte del profeta hacia Dios, pidiendo por su pueblo. Y finalmente también palabras de anuncio de la ruina que se viene a causa de la desobediencia de Judá. Bueno, aquí tenemos como un cierre para estos 3 puntos que han sido los puntos que hemos estado hablando durante esta semana. Primeramente, ¿no es cierto?, y a modo de repaso, diremos que la apostasía, como se ha definido, es el alejamiento consciente y que se hace, ¿no es cierto?, de manera totalmente evidente, de manera deliberada, podríamos decir hoy día, traspasando, ¿no es cierto?, transgrediendo de manera totalmente consciente y deliberada los propósitos de Dios. Esto es principalmente una palabra para aquel que conoce o ha conocido los caminos del Señor y que luego se aparta. Más tarde, cuando terminemos Jeremías, vamos a empezar con Hebreos y ahí vamos a ver que el Nuevo Testamento también toma este tema, porque es un tema real. No lo podemos soslayar diciendo que el justo por la fe vivirá, porque es cierto, el justo por la fe vivirá, pero también tiene que vivir una vida conforme a los propósitos de Dios y perseverar hasta el final de sus días en estos caminos. El tema que aquí se trata no es la fe propiamente tal, sino la desobediencia de aquel que ha creído y ha abrazado los caminos del Señor. Si bien es cierto, lo estamos enfocando desde Jeremías, el profeta, porque vive una situación especial en un contexto histórico especial, pero ya hemos dicho en todos nuestros estudios
que la palabra de Dios permanece para siempre. Los contextos cambian, las instituciones cambian, los personajes cambian. Suben unos reyes, bajan otros. Aparecen personajes nuevos en la historia, aparecen otros, pero la palabra de Dios permanece inalterable. Es su palabra por encima de las circunstancias de la vida. Entonces, apostasía ya lo hemos declarado como aquello deliberado que se hace por parte de aquellas personas que tienen un conocimiento de Dios y que de manera deliberada quebrantan y rompen el pacto y así establecen, ¿no es cierto?, una relación de desobediencia. Bueno, el mejor ejemplo de esta apostasía está en el huerto de Edén, donde Adán y Eva, ¿no es cierto?, transgreden por encima de lo que Dios les dijo, desobedeciendo la palabra, y entonces acarrean como consecuencia el castigo. No es que Dios sea un castigador, no es que prediquemos a un Dios que castiga, sino que predicamos a un Dios de amor, de misericordia, pero que establece los límites y las reglas para el ser humano. Si las transgredimos de manera deliberada, también recibimos las consecuencias de esa conducta. Bueno, en segundo lugar, estuvimos viendo, todo esto a manera de repaso, cómo a pesar de la situación, el perfil del hombre de Dios y mujer de Dios que intercede es aquel que a pesar de las circunstancias no se lava las manos, ni se esconde, ni se escuda en excusas, no busca un rinconcito para arrinconarse, como dice la palabra, sino que asume que su pueblo necesita un intercesor, necesita alguien que ore. Si bien es cierto, la situación es delicada y mala, pero el verdadero pastor, el verdadero líder, el verdadero hijo o hija de Dios que está al frente de un grupo, no deja de orar por lo suyo, a pesar de la situación. Este es el alma de pastor. Podrá decirse que tal hermana, que tal hermano han dejado los caminos, ha abandonado al Señor, pero el pastor no abandona las ovejas. Siempre va a estarle buscando, siempre va a estar intercediendo, siempre va a estar llorando, siempre se va a estar lamentando, siempre va a estar presentando peticiones delante de Dios. Esto es independiente de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios va a orar. Esto nos enseña, nos ha enseñado en esta semana, en estas reflexiones, a valorar el verdadero perfil del dirigente, del Hijo de Dios, del que está frente de una obra, que no lo mueve, como decíamos, ¿no es cierto?, al comienzo de estos estudios, ni la fama, ni el poder, ¿no es cierto?, ni el dinero, sino que lo mueve la compasión, la misericordia por las almas perdidas. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, en esta versículo, en estos capítulos que hemos estado analizando, tenemos los elementos que caracterizan de una manera muy adecuada el perfil del verdadero Hijo de Dios, del verdadero líder, del verdadero pastor, que está al frente de un grupo y que se preocupa y que ocupa toda su vida, invierte su vida en estar intercediendo por las almas perdidas. Quizá más de alguien que escucha esto y que lo analiza a profundidad dirá, esto es cosa de loco, ¿cierto? Como cuando Isaías es llamado, ¿no es cierto?, y le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí, y luego el Señor le da, porque todos nosotros analizamos esa parte del versículo, ¿no?, pero no analizamos lo que viene después. Entonces, cuando el Señor le da la tarea, le dice, anda al desierto a predicar. Primera cosa, si nos mandan a un lugar desierto donde no hay nadie, cosa de loco, ¿no es cierto? Pero sigue la palabra y dice, tú vas a predicar a un pueblo que tiene los oídos tapados, que tiene el corazón duro, no va a oír, no va a entender, ni se va a convertir. Ahí dice la palabra. Y entonces, nuevamente, cualquiera que lea y escuche y analice esto diría, cosa de locos. ¿Cómo se le ocurre ir a hacer el loco a una persona a un lugar desierto donde nadie va a ver? No hay nadie. Y luego, si va a encontrar algunas personas, circunstancialmente, estas personas tienen los oídos tapados
y tienen los ojos tapados, tienen el corazón duro y no van a escuchar, ni van a oír, ni se van a convertir. Cosa de loco. Pero sabemos que no es cosa de loco, sino que es verdadera vocación. Para muchas iglesias este mes de junio es el mes de las vocaciones cristianas. Para otras tantas iglesias, en mayo, el día del pastor. Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo cuándo es el día. Yo creo que todos los días son día del pastor. Otras iglesias lo celebran, ¿no es cierto?, en el mes de las vocaciones, que es junio. Pero la verdadera vocación de un pastor de almas, de un líder, es atender las almas perdidas, orar por las almas perdidas y sobre todas las cosas ser fiel a Dios. Lo que se establece aquí en este perfil, tanto de Jeremías o el caso que poníamos de Isaías o de Oseas y de Samuel y de todos los profetas que hablaron en el nombre de Dios en circunstancias y situaciones totalmente adversas, cuando todo el pueblo está haciendo lo contrario y el profeta no es popular, no es famoso, ni siquiera es agradable delante de los ojos de esa gente. Entonces, lo que se resalta, lo que se exalta es la fidelidad delante de Dios. Esto es siervo fiel, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que Dios ha de pronunciar para los siervos que han de ser fieles al llamado de pastorear, de liderar, de interceder, de orar, de tener misericordia, de tener alma de pastor. Entonces, claro, la situación de Judá y de Jerusalén es crítica. Y a Jeremías le corresponde entregar un mensaje que no es un mensaje popular, que no es, sino que se le está advirtiendo de que si no se convierten, que si no cambian de sus malos caminos, de que si no dejan de hacer lo que están haciendo, se viene una ruina y una destrucción sobre ellos. Mire, cualquiera que se levante a dar un mensaje de este tipo, en cualquier pueblo, en cualquier lugar, en cualquier grupo humano, no va a recibir ni más mínimo porcentaje de aprobación. Por lo general va a haber reprobación. Y hoy en día la gente va de un lugar a otro porque está movida por el emocionalismo, por los sentimientos, por la cosa fina, por la cosa de piel. Y entonces no están en las congregaciones donde los pastores digan la verdad y prediquen la verdad bíblica de Dios, porque ellos quieren escuchar solamente cosas agradables a sus oídos, incluso hasta la música. Algunos la critican y dicen, si no es una música agradable al gusto del espectador cristiano actual, entonces la persona se va, migra y va a otro lugar donde encuentre esa satisfacción propia de esta posmodernidad, como ya lo hemos mencionado en los primeros estudios. Bueno, entonces, ¿cuál es el perfil? Lo hemos leído en Jeremías. Jeremías es el hombre de las lágrimas, de los lamentos, de la oración, de la intercesión, y en los capítulos siguientes sigue intercediendo a pesar de esta palabra. Bueno, resumiendo, veamos el contenido de la palabra de hoy, ¿no es cierto? El primer versículo que leímos dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en su riqueza. Tres elementos sociales presentes en esa sociedad de lujo y opulencia que había en Judá y en Jerusalén, donde había gran opulencia en los gobernantes, en las clases sacerdotales y gran pobreza en el pueblo. Hoy en día pasa lo mismo. El sabio en su sabiduría, pero aquí, ¿qué sabio se está criticando? No se está criticando el sabio que tiene sabiduría de Dios, no. Se está criticando aquel sabio que tiene sabiduría propia y que tiene sabiduría común, sabiduría humana. Lo que se está cuestionando de parte de Dios es aquel que se jacta en la sabiduría humana. Luego se está criticando de parte de Dios el que se jacta en las armas, en la violencia. Dice, no se jacte el valiente en su valentía.
está hablando, ¿no es cierto?, de aquellos ejércitos que decían que conquistaban territorio, que conquistaban reinos, que conquistaban personas a través del poder de las armas. Y luego lo que ha sido común en todas las épocas, yo creo que es algo inalterable, el poder del dinero, ¿cierto? El poder de la riqueza. Aquel que tiene dinero, aquel que tiene riqueza, entonces se jacta. No se jacten ni en la sabiduría humana, ni en la fuerza, en la violencia, ni en la riqueza. Mas, ¿dónde está el camino que está dando el Señor? Dice, alabe, sí, es que hay que alabarse en algo, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová el Señor. Bueno, entonces, no es difícil encontrar la voluntad de Dios. Más de algunos hermanos muchas veces dicen, qué difícil es conocer la voluntad de Dios. Insondables son sus caminos, es cierto. Los misterios de Dios son insondables. Pero la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Desde Génesis, cuando le dice, no comerás, puedes comer de todos los árboles, pero de un árbol te digo que no comas. Qué sencillo. Hasta un niño entendería la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En ese capítulo de Génesis está diciendo nada más ni nada menos que seas obediente a mi palabra. Y luego, en esta palabra tan sencilla, a veces nos complicamos, los profetas son difíciles, usan muchas alegorías, usan muchas parábolas, usan símbolos, sueños, visiones, tantas cosas que a veces cuesta interpretar, sí, es cierto, pero la palabra de Dios no es difícil, la palabra de Dios es sencilla, hasta un niño la puede entender. ¿Y qué es lo que dice aquí? Yo quiero que me conozcas y que me entiendas y que me comprendas en esto. Si en algo puede jactarse, porque en realidad el ser humano, ni el cristiano, ni el Hijo de Dios, tiene que jactarse, ni tiene que orgullecerse. Pero si en algo, dice el Señor, tuvieras que jactarte, en esto digo yo, dice el Señor, en entenderme, es decir, entender esto que es la palabra de Dios y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas yo quiero. Aquí está la voluntad. Estas cosas yo quiero. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? ¿Te está pidiendo un gran esfuerzo? ¿Te está pidiendo que camines por todo un desierto, que recorras toda la tierra, que recorras todo el mundo? No. ¿Te está pidiendo que hagas grandes obras? No. No te está pidiendo nada más que dos cosas. Conocer y entender. Dice el Señor, conocerme y entenderme. Y esos son los dos únicos requisitos. No hay más requisitos. Y obviamente permanecer también, ¿no es cierto? Porque ya hemos dicho que la apostasía significa alejarse deliberadamente de Dios. Bueno, lo damos por entendido ya, no lo vamos a repetir más. Pero ¿cuáles son los requisitos? Conocerme y entenderme. Son solamente dos palabras, pero abarcan lo que es toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana está envuelta en estas dos palabras. Conocer y entender a Dios. Y nosotros sabemos que conocemos a Dios a través de Jesucristo. Y entendemos a Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, yo decía al comienzo de este estudio, más de alguien no le gustó, que no basta con que las personas levanten su mano y se comprometan con Dios en una congregación, en una campaña, en un campamento, en una situación, porque ese es el inicio de la vida cristiana. Eso significa conocerle. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador es conocerle. Entonces ahí va una palabra. Pero después viene un segundo punto, que muchos se olvidan, que es el discipulado. A algunos les gusta solamente el evangelismo. Es bonito, pero el evangelismo lleva justo también el discipulado. El evangelismo es lograr que personas levanten su mano, pasen a un altar, se arrodillen o de pie o sentado, como sea, y digan, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Eso es conocerle.
No te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, pero no podemos quedar hasta allí. Después viene un segundo paso de la vida cristiana que se conoce como el discipulado. Y ahora viene entenderme o entender a Dios. Y eso no lo podemos hacer a través, bueno, nosotros los líderes ayudamos, somos los facilitadores, entregamos los medios, entregamos los materiales, pero el que verdaderamente ayuda a entender a Dios, a entenderlo, es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús nos ayuda a conocer, más el Espíritu Santo ayuda a entenderle. Ambas dos cosas son necesarias para un hijo de Dios. No puede un hijo de Dios tener solo una cosa y estar repitiendo, ¿no es cierto?, todos los días, todas las veces, la experiencia de la conversión que ocurrió hace 30, 40 años, 20 o lo que sea. Porque si no has estado discipulándote, ¿no es cierto?, si no has estado alimentando, si no has estado caminando, lo que decíamos el otro día, lo de Lutero tiene que ir junto con lo de Wesley. Lo de Lutero dice, más el justo por la fe vivirá. Muy bien, amén. Más Wesley dice, procuremos toda la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Es decir, seamos santos como Dios es santo. ¿Y qué es lo que es la santidad, según Wesley? Es caminar con Jesús. Caminar. Es decir, toda la vida, desde que lo conociste hasta que mueres, ¿no es cierto?, fallece, estás caminando al lado de Dios. Y ese es el mensaje. Salvación, ¿no es cierto?, no es solamente levantar la mano en un momento, en una campaña en la cual tú dices, yo sigo al Señor, sino que también es un discipulado que tienes que seguir todos los días de tu vida, como Wesley lo dijo, ¿no es cierto?, caminar con el Señor todos los días hasta el último suspiro de tu vida, en que digas, gracias, Señor, porque tú has estado acompañándome y yo he estado acompañándote y ahora tú me ayudas a cruzar el umbral para ir a la vida eterna. Eso es. Y esa también es la tarea de los líderes, de los pastores. Nosotros no nos corresponde solamente llevar a las personas al conocimiento de Jesús y después decirle, bueno, tú arréglatelas como puedas, usa la ética que tú quieras, sino que nuestra tarea es acompañarles, es guiarles en todos los pasos, en todas las situaciones de la vida, en los altos y bajos, en las situaciones, ¿no es cierto?, de prosperidad, en las situaciones de mucha aflicción, de sufrimiento, llevarles para que nunca abandonen el camino del Señor. Bueno, y luego vienen, ¿no es cierto?, los anuncios fuertes que hace Dios, porque Dios está colocando, ¿no es cierto?, ¿cuál es el camino? El camino es conocerle y hacer su voluntad. Pero no se puede evitar lo que viene. Así como Adán y Eva no evitaron después que desobedecieron. No dijeron, ay, Señor, perdónanos porque no sabíamos lo que hacíamos. Sino que el castigo vino. Consecuencia de los actos. Y entonces dice Dios, para ir cerrando este estudio, ya este capítulo, he aquí que vienen días en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Y aquí una de las más grandes declaraciones. El castigo de Dios es parejo. Su pueblo es considerado ya no como la niña de sus ojos, sino como incircuncisos de corazón. Es decir, su corazón está duro, no ha sido circuncidado. Y entonces esto es fuerte, especialmente muy fuerte para quienes tienen la doctrina del judaísmo, donde la circuncisión para ellos era muy importante, ¿no es cierto? Era y es, ¿no es cierto?, un ritual importantísimo para el judaísmo todavía, ¿no es cierto? Cuanto más, ¿no es cierto?, en todas las épocas del judaísmo. Decirles incircuncisos de corazón significa que no se han circuncidado. El castigo viene en forma pareja. Judá, aquí habla, ¿no es cierto?, dice, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Cuando dice toda la casa de Israel se está refiriendo a Judá y Jerusalén,
porque Israel, la parte norte, las 10 tribus del norte, ya han recibido el justo castigo a causa, ¿no es cierto?, de sus rebeliones, de su desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que espera a Judá y a todos los pueblos vecinos? Vamos a decir una sola palabra porque más adelante este tema va a salir nuevamente. Aquí se nombran varios pueblos: Egipto, Edom, Amón, Moab y Judá. Lo voy a dejar mencionado, pero más adelante este tema se va a tocar. ¿Por qué Dios menciona a estos pueblos? Porque en su desobediencia y en su rebeldía, Judá, que es el estado del sur, el reino del sur, hace alianzas políticas con Egipto, con Amón y con Moab y con Edom, que son los pueblos vecinos. Y entonces, al hacer esas alianzas, Judá desecha a Dios. Voy a dejarlo mencionado porque este tema se va a volver a tocar. ¿Por qué Dios se molesta tanto con este pueblo rebelde y desobediente? Y ahora, según el versículo 26, incircunciso de corazón, porque no confía en Dios, deja su amor por Dios, deja de confiar en Dios y en lugar de eso busca alianza con Egipto. A ver, dicho de otras palabras, muy pequeño, lo que vamos a decir ahora lo vamos a dejar mencionado para retomarlo nuevamente en los futuros estudios. Ahora, digámoslo en forma breve. Cuando Judá ya comienza a escuchar que los ejércitos de Nabucodonosor se preparan para venir a atacar todo ese sector y también a pasar por Jerusalén, por el templo, por todo el reino de Judá, entonces ellos dicen, bueno, hagamos alianza para detener la amenaza enemiga, pero dejan a Dios. Eso es lo más grave, ¿cierto? Ahí está la apostasía. No se refugian en Dios, no buscan a Dios, sino que ellos buscan la alianza con Egipto y con los otros pueblos que están vecinos. Ellos hacen una alianza política para detener el avance de Nabucodonosor. Entonces, esto es histórico. Lo que yo estoy diciendo no lo estoy inventando. Aquí, por esa razón, aparecen mencionados estos pueblos, porque van a ser arrasados. Y Dios, ¿por qué lo dice? Porque Dios lo sabe todo. Porque esta alianza humana, esta alianza política, por eso a veces hay que tener mucho cuidado con este asunto de la política. Porque con mucho cuidado, porque el Señor es muy celoso, es muy celoso. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él, primeramente, y después en algunas otras cosas si son necesarias. Pero aquí Judá, el reino del sur, desechó a Dios, lo hizo a un lado, porque ya estaba con los ídolos, y dijo, oh, si viene ese gran líder que se está levantando, Nabucodonosor, lo vamos a detener con nuestros amigos de Egipto, con nuestros amigos de Edom, Moab, los vamos a juntar y vamos a hacer una confederación y vamos a ponerle freno. Entonces, querido hermano y amigo, no es que algo esté inventando yo, está en el versículo 26, léalo, Jeremías 9:26, y también ahí dice que la casa de Israel, toda la casa de Israel, es incircuncisa de corazón. Bueno, vamos poco a poco, entonces, avanzando, y con esto cerramos el capítulo 9. Desde ya le anunciamos que el domingo tendremos un nuevo capítulo, el capítulo 18 de Jeremías, muy interesante. Ya hemos avanzado, ¿no es cierto? La idea no es leer todos los capítulos, porque es un mes para Jeremías, pero estamos tocando los puntos más importantes, ¿no es cierto?, de cómo el llamado de Jeremías, cómo es la visión, cómo es, ¿no es cierto?, la apostasía del pueblo, cómo es el lamento de Jeremías, la intercesión, ¿no es cierto? Y así llegaremos a cómo el Señor va a seguir entregando palabras, profecías, que son de gran utilidad para ese contexto,
pero también lo son para nuestro tiempo, porque la palabra de Dios, la palabra del Dios vivo, permanece para siempre. Y entonces vamos a orar para que cerramos este ciclo con el capítulo 9 y vamos a abrir el domingo con el capítulo 18. Nos vamos a saltar algunos capítulos porque verdaderamente el Señor está con nosotros. Vamos a orar y nos alegramos de encontrarnos con hermanos y amigos en el estudio de la palabra, que es lo más maravilloso. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu amor y tu misericordia. Señor, te pedimos por esta palabra que ha sido leída y exhortada, que esta palabra, Señor, pueda quedar grabada en el corazón y en la mente de cada uno de los que ha escuchado con atención. Sabemos que tu palabra es la verdad. Tu palabra es la que nos guía. Tu palabra, Señor, es la que nos da vida. Tu palabra es la que nos disipula. Tu palabra es la que nos anima a estar permanentemente a tu lado. Señor, bendice a los líderes, a los pastores, a los siervos y a las siervas que están en diferentes países, Señor, en México, en Estados Unidos, en Colombia, Señor, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, Señor, y así tantos otros pueblos que se nos escapan en este momento, y sobre todas las cosas, y de manera muy especial por nuestro país, Chile. Así como decíamos, Señor, este profeta fue colocado en Judá y Jerusalén. No fue colocado en Egipto, ni fue colocado en Babilonia, ni fue colocado en otro, sino que fue para dar testimonio allí en medio de su pueblo. Y aun cuando fue desterrado, también estaba en medio de su pueblo. Señor, así como él y otros tantos siervos han sido colocados en diferentes lugares, tú nos has colocado en este país llamado Chile. Señor, oramos desde Arica a Punta Arenas por cada siervo y cada sierva que lleva el Evangelio, sabiendo, Señor, que es una tarea difícil, es una tarea realmente muy difícil. Es como predicar en el desierto, Señor, es como predicar en medio, oh Señor, de tanta gente que no quiere entender y no quiere aceptar la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Te pedimos por la vida de cada uno de estos siervos y te rogamos, Señor, que tú puedas fortalecerles a aquellos, Señor, que tienen que trabajar en situaciones desventajosas, Señor, en medio de pueblos que son desobedientes, en medio de pueblos iracundos, en medio de pueblos, Señor, que son egoístas, que son avaros, que no contribuyen ni dan para la obra de Dios. Señor, bendice la obra en Chile, bendice las autoridades, bendice, Señor, cada rincón de esta patria en la cual tú nos has llamado a predicar. Señor, te pedimos tu bendición sobre la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que clamaron a ti fueron salvos. Los que clamaron a ti fueron. Agradecemos a nuestros auditores que se han conectado a la red social Facebook para estos estudios en vivo de la Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano. Le agradecemos su atención, le agradecemos sus oraciones. Los días martes a las 7 de la tarde, los días jueves a las 7 de la tarde. Próximo domingo estaremos transmitiendo a las 10 de la mañana. Iniciamos un nuevo capítulo. Traiga su Biblia, traiga sus oraciones y sus opiniones, sus preguntas. Capítulo 18 de Jeremías. Capítulo 18 de Jeremías. Comenzaremos el día domingo
a analizar el capítulo 18 de Jeremías. Hermanos y amigos, gracias por su atención. El día domingo se plantea el tema. Este domingo abriremos un nuevo tema. Y el día martes y el día jueves repasamos el tema. También el día domingo en la tarde volvemos a repetir el tema del día domingo por la mañana. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Gracias.